nuevo capítulo de Del Dicho al Hecho, el podcast de Verificado que explora la complejidad de este mundo digital. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que nos toca a todas las personas sin excepción: la desinformación y el desafío de combatirla, especialmente cuando ésta se filtra en nuestro círculo más cercano. Porque al final de cuentas, ¿quién no ha recibido un mensaje de WhatsApp de algún familiar o amigo cercano con una noticia bastante inverosímil o un video que luce muy sospechoso? Creo que todas las personas hemos estado ahí y nos encontramos en esta encrucijada bastante incómoda. Lo ignoramos o intentamos corregirlo y nos arriesgamos a algún tipo de conflicto. Este es un problema que va más allá de un simple clic o de compartir. La desinformación explota nuestras emociones y se aprovecha de la confianza que tenemos en quienes amamos. Pero la buena noticia es que hay maneras de abordarlo sin romper lazos. Para ayudarnos a navegar por estas aguas turbulentas, tenemos el privilegio de contar con dos expertos de primera línea en la verificación de datos. Nos acompañan desde Venezuela, Gianfredi Gutiérrez de Efecto Cocuyo, y desde Argentina, en Chequeado, Olivia Sor. Ambas personas con una vasta experiencia en el mundo de fact-checking, que han desmentido innumerables bulos y tienen una perspectiva única, tanto profesional como personal, sobre cómo la desinformación afecta a las personas. Hoy no solamente nos van a contar sus historias, sino que también nos van a dar herramientas para manejar estas situaciones con tacto, empatía, pero sobre todo de manera efectiva. Verificado MX presenta Del Dicho al Hecho, un espacio de análisis y reflexión profunda, donde exploramos las motivaciones detrás de la desinformación, las herramientas para combatirla y el impacto de la IA en la comunicación y la sociedad. Hola, ¿qué tal? Sean todas y todos bienvenidos a esta segunda temporada de Del Dicho al Hecho, el podcast de Verificado, que justamente trata de ser un espacio donde podamos conversar, reflexionar en este mundo cada vez más saturado de contenidos, de información, muchas veces bastante engañosa, así como para que podamos intercambiar nuestras experiencias y hablar de lo que nos preocupa. Y bueno, en esta segunda temporada del Dicho al Hecho justamente nos vamos a sumergir en temas muy interesantes como es, por supuesto, la desinformación, pero también de la inteligencia artificial, cómo consumimos los medios y cómo podemos hacer del espacio cibernético algo mucho más agradable, algo mucho más divertido, entretenido, de aprendizaje y todo esto que se supone que debería de ser. Y bueno, pues recordemos que es importante que nos encuentren en nuestras redes sociales. Estamos como @verificado.mx en todas las redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en X, estamos en TikTok, en Instagram. Y bueno, este podcast lo están viendo a través de YouTube, pero también lo pueden encontrar en Spotify. Y bueno, es un placer para mí arrancar la segunda temporada de Del Dicho al Hecho con dos personas a las que admiro muchísimo por su profesionalismo y también por su muy buen humor y ese modo que tienen de compartirnos las cosas. Tengo acá a Olivia Sor, directora de innovación de Chequeado en Argentina, uno de los medios de fact-checking pioneros en América Latina y de quien todas y todos hemos aprendido mucho en los últimos años. Y por supuesto también tenemos aquí a Gianfredi Gutiérrez. Él es fact-checker venezolano que trabaja actualmente en Efecto Cocuyo. Y bueno, son dos personas con las que he tenido la oportunidad de tener grandes conversaciones sobre esto y con quienes ahora justamente quiero compartir esto que ha formado parte de estas grandes conversaciones que nos hemos tenido la oportunidad de tener, que tiene que ver con el tema de lo que hay detrás de compartir desinformación, porque al final del día no toda desinformación nace del mal, ¿no? La mayoría de las veces se comparte por emoción, por identidad, por confianza. Una noticia o una información falsa se difunde porque genera, por ejemplo, indignación y entonces nos la comparten y dicen tienes que ver esto, o porque refuerza la identidad del grupo familiar, del grupo de amigos. Mira, esto es justamente como hablábamos, esto es justamente como lo pensábamos. Y creo que acá a todos nos ha pasado, creo, que todos quienes nos dedicamos al fact-checking tenemos esa historia de papá, tío, hermano, primo, que de repente no solamente comparte desinformación, sino que además a quien es muy difícil convencer
de qué se trata de desinformación. Y bueno, para hablar de este tema, pues me gustaría que justamente nos contaran cuáles han sido sus experiencias personales siendo fact-checkers y teniendo que lidiar con la información desde casa. Entonces, ¿qué tal, Olivia? Que nos cuentes alguna de tus experiencias. Gracias por esta invitación a estar acá, muy feliz de poder compartir hoy. Desgraciadamente siempre tenemos muchas experiencias porque, como bien decías, hay mucha gente que comparte desinformación sin saber que se trata de desinformación. Tengo varias, pero una claramente es mi tía, que es una persona no solo muy inteligente, sino además súper desconfiada en general. Le decís algo y te pregunta por qué, y qué es esto, y estás segura, y no sé qué. Y por alguna razón, con todo eso, cuando le llegan cosas por WhatsApp, tipo un video larguísimo, súper enrevesado, con una teoría conspirativa que la pensás 2 minutos y decís, pero pará, ¿cómo va a ser esto y a la vez esto otro? Si no tiene sentido. Y por alguna razón ese tipo de contenidos sí le pegan, me los reenvía, me los comparte. Cuando hablamos me dice, ay, vi esto tan interesante y me empieza a contar unas cosas tan enrevesadas. Y la verdad es que es un trabajo que se tiene que hacer con mucho amor y con mucha empatía de decir, ¿estás segura? ¿Pero de dónde vino esto? Pero esta información que está acá, ¿te parece que puede ser así? Y hacer todo ese caminito para tratar de desandar el mal que pueden generar esas desinformaciones. Una de las cosas que sucede muy seguido es que nosotros lo vemos o las personas, digamos que trabajamos en los medios o que hacemos fact-check y lo vemos y decimos, esto parece muy poco probable o esto a todas luces es falso. Sin embargo, no todas las personas tienen ese contacto tan directo, ¿no? Yo creo que a veces es súper importante tener en cuenta cómo abordar este tipo de situaciones, pero sobre todo tener en cuenta que no todas las personas distinguimos lo mismo de algo porque no estamos tan cercanas o porque no es algo que veamos en nuestro día a día. Yo puedo decir tranquilamente que en mi vida voy a identificar un fuera de lugar en un partido de fútbol y eso no me hace más o menos inteligente, simplemente no estoy en contacto con ese tipo de cosas y yo creo que eso nos pasa a todas las personas. En el caso, por ejemplo, tuyo, Jan Freddy, con qué te has topado en estos Hola casos? Daniela, Cuéntanos. Olivia. Oye, qué gusto estar aquí conversando sobre este tema, porque usualmente hablamos desde lo académico, desde lo profesional, y pocas veces tenemos la oportunidad de hablar de estas anécdotas, ¿no? En Venezuela hablamos de que en casa de herrero, cuchillo de palo. Y es que nos pasa que los verificadores luchamos contra nuestra propia familia, eh, no solo para que no compartan desinformación, sino en la misma pandemia tuvimos esta lucha de sí, tía, por favor, vacúnate, que es seguro. Y hace poco me pasaba que en una conversación en que me presentaban a una amiga nueva o un amigo nuevo, siempre te preguntan a qué te dedicas y entonces cuando tú explicas, te dicen, ah, qué chévere, me parece muy bien combatir las noticias falsas. Y yo siempre les pregunto si han leído alguna vez alguna verificación y casi todas las personas me dicen que no, que nunca han leído ninguna verificación, ¿no? Que se han encontrado con estos videos de TikTok, no sé qué, pero no identifican las verificaciones. Y eso nos lleva a nuestro propio sesgo de creer que la gente aprecia o quiere que le digas la verdad verdadera o que les compartas verificaciones para no caer en desinformación, pero no suele ser así, ¿no? Hace unos años en un grupo familiar, un tío compartió esta cadena también larguísima de WhatsApp diciendo que el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos o algo así había determinado que no era obligatorio para los Estados miembros eh, aceptar el matrimonio igualitario, sino que cada país decidía y no sé qué. Y yo compartí una verificación de maldito bulo diciendo que no era verdadero, ¿no? Que esto no había sido una resolución verdadera y que no había ninguna sentencia en contra del matrimonio igualitario. Y el tío dijo, no puede ser, yo me salgo de este grupo porque yo no comparto con maricos. Es decir, se lo tomó muy mal, ¿no? O confundió una cosa con otra, con que no era verdad lo del matrimonio igualitario, a que su sobrino era gay o era la única razón para poder compartir esto, ¿no? Y es justamente eso, que a veces creemos que estamos haciendo un bien, pero no siempre es tan bien recibido por los familiares que los corriges. Y tengo que decir que una vez leí una guía de chequeado y ahora hago algo que dice allí, que es que tú le vas
le escribes aparte al tío, ¿verdad? Para que no, delante de todos los demás, no le digas que está equivocado, sino además lo tóxico, lo peligroso que es compartir algo que no estamos segurísimos de que sea verdad, ¿no? Pero antes de leer esa guía, muchas veces me enfrenté con familiares que terminaban muy molestos porque los corregí delante de los demás. ¿Por qué se mueve tanta desinformación en estos grupos familiares? Al final del día, ahora que nos platicabas tu ejemplo, Janfredi, decías, bueno, esta cuestión o esta bulo que leyó tu familiar le impactó de alguna manera y saber que no era cierto le hizo sentir una resistencia. O sea, ¿qué motivaciones hay alrededor de compartir una contenido, ya no digamos información, un contenido sin saber si es verdadero o no? Y también, ¿por qué esta necesidad de compartirla primero que nada con nuestro círculo cercano, ¿no? Creo que también le da un grado de credibilidad, ¿no? Me lo compartió alguien a quien le importo, ¿no? O sea, a lo mejor yo no le importo a un periodista, no le importo a un fact-checker, pero a mi tía seguramente yo sí le importo, ¿no? Entonces quisiera que si nos contaran un poquito en su experiencia cómo ven el tema de las motivaciones para compartir la desinformación y pues lo fácil que es pues creerla cuando viene de alguien cercano. En eso creo que se cruzan muchas cosas en por qué podemos caer en esa desinformación. Quienes se dedican a producir la desinformación y quieren hacerlo, quieren realmente que circulen contenidos falsos, son muy buenos generando contenidos que son atractivos y sobre todo que nos apelan mucho a las emociones y a emociones muy fuertes, a cosas que te bloquean un poco tu espíritu crítico. Todos cuando estamos, no sé, por ahí frente a la computadora en un momento de trabajo o en un momento más tranquilo, por ahí tenemos un súper espíritu crítico. Ahora, cuando, no sé, estoy en redes sociales y estoy pasando entre videos de mascotas y el cumpleaños de mi primo y no sé qué, de repente me llega algo que me genera una indignación fuertísima, me da mucha rabia, o algo que me da mucha esperanza porque se viene una super cura de una enfermedad que no se había logrado curar, o algo que me genera ese tipo de emociones intensas, y medio que me bloqueo un poco y creo que, o sea, pongo en pausa mi espíritu crítico y digo, no puede ser esto, y mi primer instinto por ahí es, lo voy a compartir con la gente cercana, con la gente que quiero, porque necesito que estén también ellos al tanto de esto. Y creo que otra de las cosas que también se juega mucho ahí es si está alineado con lo que nosotros ya creíamos. Si es algo que refuerza lo que yo ya creo, que es lo que el sesgo de confirmación, hay más chances de que lo comparta que si va en contra. Entonces, si el candidato que a mí me gusta sale una desinformación que dice que hizo algo horrible, te voy a decir, no, pero ¿de dónde viene eso? No estoy seguro que sea cierto y voy a tener un súper espíritu crítico. Ahora, si es el candidato opositor, pero por supuesto, yo siempre supe que era una pésima persona y que era un desgraciado y esto por supuesto que es verdad, se lo voy a compartir a todos para que nadie se le ocurra ir a votarlo. Entonces creo que ahí se juegan algunas cosas que nos tienden una trampa en ese momento. Y también el hecho de que, como decíamos, hay muchos temas de los que no sabemos. Digo, yo si estoy mirando desinformación sobre temas, no sé, de política en Argentina, por ahí tengo más ojo porque es de lo que trabajo. Ahora, la cantidad de veces que caí en desinformaciones, que eran animalitos hermosos generados con inteligencia artificial, no te puedo decir. Y ahí sí, quizás en temas que manejo menos, es mucho más fácil que me cuelen una desinformación, crea que es cierta, y además por ahí quizás no pienso que es tan importante o quizás no me doy el tiempo de chequearlo y lo comparto y digo, ay, mira qué lindo este nuevo bichito marino que apareció en no sé dónde. Y ahí me salta todo el mundo y me dice, pero si es falso, esto fue generado con IA, ¿no te das cuenta que no tiene... Ay, tienes razón. Sí, a mí me rompió el corazón el mini tiburón que El justamente canguro. se iluminaba debajo del agua, o el canguro que no lo dejaron subir a su avión, ¿verdad? O sea, ver que no se pudo desextinguir el gran lobo. Así fueron cosas tristes realmente. ¿Te ha pasado algo similar, Gianfredi? Pues durante la pandemia, el grupo nos graduamos juntos en el colegio tal, pasó de recuerdos agradables del final de los 90 a ese mini pingüino generado por inteligencia artificial, el poema que nunca escribió Jorge Luis Borges. Y yo caí también en ese pecado de, como soy el fact-checker, seguramente van a agradecer que les diga, no, ese poema no es de Borges, ¿no?
Y entonces era muy difícil decirles que no había desinformación inocua, ¿no? Que toda esta desinformación que compartíamos, porque compartíamos el vínculo de haber estudiado juntos y de estar en la misma generación, era potencialmente peligrosa porque después nos hacíamos muy desconfiados o caíamos en un medio de comunicación falso de Instagram, ¿sabes? Noticias Venezuela 24 ya, que que hoy nos compartía el pingüinito y mañana aquí están los marines gringos bañándose en la playa tal porque ya la invasión sucede, ¿no? Y no se lo tomaban tan bien, ¿no? Decía como disfruta el poema o ¿cómo sabes tú que ese pingüino no existe? No se lo tomaban tan bien y entonces me volví un enemigo número uno porque además no se querían vacunar. Donald Trump había dicho que iba a destruir a Maduro, ¿no? Entonces tú veías cómo las cosas de asociación son más importantes que la verdad, ¿no? Es decir, como yo estoy en contra del presidente y a favor de otro presidente que dice que va a finalizar esta tragedia y él dice que no me vacune, entonces no me vacuno. Y era muy difícil explicar como todo había empezado con los poemas falsos, ¿verdad? O con los pingüinos. Y después esta asociación que yo sentía con mis compañeros era la misma asociación que sentía con un presidente que decía que nos iba a liberar. Y esto lleva a que mi mamá me manda los TikToks de la invasión eh, que ya sucedió y me pregunta, ¿qué sabes tú de esto, hijo? Y yo le dije, bueno, mamá, yo estoy en Bogotá, tú estás en Maracay, deberías tú decirme si ya te invadieron, ¿no? Si ya llegó el portaaviones. Eh, incluso algo que es muy importante es como mi papá, que vive en la isla de Margarita, es decir, en medio del mar Caribe, aunque ha caído en todas las desinformaciones de el bono, el sorpresa, la beca, la pensión vitalicia, no ha caído la de la invasión, porque él solo tiene que ver para la ventana y ve el mar Caribe, ¿no? Y esto le da esa perspectiva de que, bueno, me asomé por la ventana y no ha llegado la invasión. Sin embargo, él es muy vulnerable a, siempre me dice que va a comprar un apartamento nuevo cuando le llegue la beca de $5,000 a la que él llenó los datos en Instagram y papá, no llenes ninguna planilla así con tus datos personales y ya es muy tarde, ¿no? Entonces, este sentido de la asociación creo que es muy diciente de por qué caemos en desinformación. Porque no solo están las emociones que estaba diciendo Olivia, sino que yo quiero sentir que soy parte de algo, de mi grupo de familiar o de mi grupo que estudió con el colegio o que nos graduamos en la universidad. Y este tipo de asociaciones nos llevan a creer que todo lo que coincida con los que son como yo, las políticas identitarias, debe ser verdad, ¿no? El poema de Borges, el pingüinito que me pasaron en el grupo del colegio, tiene que ser verdad porque estas personas son como yo. Y creo que también acá acabamos de tocar un tema clave, ya lo veníamos comentando, es como a veces esta estrategia o que creemos que nuestra aportación va a ser bien tomada dentro de ese grupo de WhatsApp. A mí me pasa más con los grupos de vecinos, ¿verdad? Me ignoran de manera rampante, pero también creo que una de las cosas tiene mucho que ver con cómo nos aproximamos, ¿no? Cómo nos acercamos a ello, ¿no? Por ahí al principio contabas, Gianfredi, que una de las cosas que leíste hoy un artículo, yo también recuerdo ese artículo de Chequeado sobre cómo hablar con los familiares que comparten desinformación y eso de hablarlo aparte es una buena estrategia. ¿Qué otras estrategias utilizan o aconsejan que utilicemos con las personas que comparten desinformación, que no sea estás equivocado o eso no es verdad? O sea, ¿cómo manejamos la pregunta? ¿Cómo podemos empatizar con las personas de manera que puedan entender que no se trata de que es un pingüinito y un pingüinito no le hace daño a nadie, sino todo lo que comentabas, Gianfredi, que lo que puede traer más adelante, ¿no? Primero, ser fact-checker no te va a traer muchos amigos, digamos todo. O sea,
poder tratar de hacerlo todo de la manera más amable posible y más considerada y todo lo demás, tampoco es que la gente ama que nadie, a mí tampoco me gusta que me vengan y me digan te equivocaste, no tenés razón, compartiste algo que es falso, desinforma. Te digo, quizás a largo plazo te lo agradecen. En el momento nadie le divierte tanto que le digan que está equivocado. Dicho eso, creo que hay maneras de hacerlo más suavemente y que sea un poco más efectivo. Una, es lo que decían, hablarlo por ahí en privado y no exponer a la persona en público. Y en todo caso pedirle a la persona que después, si tiene ganas, sea ella misma que diga, uy, parece que me equivoqué, acá está el link correcto, acá está la información correcta, o lo que sea, y que no sea uno que expone al otro a eso. También por una cuestión como de tratar de no humillar en público a la persona. Y estamos hablando justamente de grupos con gente que conocemos, que queremos, que suponemos que lo hizo porque se confundió genuinamente. Y creo que en eso es muy importante la empatía. Digo, como hablábamos antes de las desinformaciones en las que nosotros mismos caemos, creo que es importante tratar de entender por qué alguien cae en una desinformación. Y si es alguien que cae siempre en las mismas, en general suele ser que hay algún miedo, que hay algo atrás que está haciendo que esa persona caiga en esas desinformaciones. Entonces, ponerse un poco en la situación de qué le puede estar pasando que me manda siempre estas desinformaciones, estas conspiraciones que no tienen sentido, o esto que no. Y tener una conversación por ahí alguna vez más de fondo sobre esos temas, tipo, ¿por qué siempre caes en estas? ¿Por qué pensás que esto podría ser cierto si yo te muestro que no y demás? Pero también decir, bueno, que si yo fuese la que cayó en la equivocación, ¿cómo me gustaría a mí que me saquen de ahí? ¿Cómo me gustaría a mí que me lo cuenten? Y creo que una estrategia que puede servir, que se ha probado en otras cosas, pero que creo que para esto podría aplicar también, es en lugar de ir de frente y decir, esto está mal por esto y por esto, que como son muchas veces nuestras notas, en una conversación más amena es, ¿por qué pensás que es cierto? Pero si esto fuera cierto, ¿no implicaría también esto? Y tratar de, a través de preguntas, hacer que la persona haga el camino, porque muchas veces se trata de cosas que con lógica podés desarmar, o con otra información que la persona ya tiene, podría desarmar. Entonces, tratar de hacerlo a través de preguntas, que creo que además sirve para que la misma persona, la próxima vez que vea algo parecido, pueda hacer ese mismo caminito con otro contenido y no volver a mandar una desinformación si es que no tiene ganas de seguir desinformando por el mundo. Excelente. Una aproximación más dialógica, menos frontal, ¿no? Creo que sería más, podría funcionar, podría ser una buena estrategia. La uso y te cuento. Compilamos casos, a ver cómo nos fue, cuántos A ver amigos cómo nos nos quedan a fue. cada uno. Claro que sí. ¿Cuántos enemigos nuevos nos hicimos? ¿Cuántas personas nos dejaron de seguir en redes? Podría ser un buen indicador. Gianfreddy, en tu caso, cuéntanos, ¿cómo crees que, digo, a raíz de estas experiencias, ¿no? Con tu grupo de compañeros, de tu familiar, ¿qué otra cosa has aplicado, ¿no? Además de, obviamente, hablar con ellos en privado. Primero tengo que decir que deberíamos buscar a la metatía. La metatía es como que alimenta a las demás tías, ¿verdad? Es como el nodo, la matrix de la desinformación. Debe haber una metatía, que es la que también tiene los stickers de los buenos días, ¿no? Yo ahora hablo mucho de las desinformaciones en las que he caído, y hablo una muy reciente, que ustedes conocen, que es el señor chileno que fue deportado a Guatemala por las malas, y su sobrina o su nieta denunció que se lo llevaron y nadie sabe dónde está, ¿verdad? Y eso fue una desinformación que creo que todavía está pendiente, ¿verdad? Salió una verificación en inglés, después en español, y estuvimos ahí varios verificadores tratando de saber dónde estaba este señor chileno. Y es que todos tenemos vulnerabilidades, y por ahí me acerco, ¿no? Por ahí me acerco a la persona y me quito la chaqueta de fact checker, porque usualmente, como ya lo hemos dicho, esto lo que trae son enemigos, ¿no? Vengo a decirte la verdad porque yo sí la sé. Y me acerco como, oye, hay tantos medios, tanta información que todos nos confundimos. Te cuento que hace poco yo creía, ¿no? Y les cuento esto. Pero además tengo una cierta ventaja, Olivia y Daniela, y es que lo he probado en Colombia, ¿no? Donde hay doble desinformación. La local, ¿verdad? La que son los mitos colombianos, y la desinformación sobre los migrantes.
Y entonces he podido conversar con alumnos de la universidad donde uso esta dialógica que estaban conversando sobre si esto es verdad, tiene que ser verdad en Venezuela y en Colombia, ¿no? Es decir, los hechos no cambian porque tú vivas en un país o en otro. Y ahí hemos podido conversar cómo algunas cosas cambian o la desinformación se adapta. Recuerdo que, y siempre doy el mismo ejemplo, cuando estaba en Venezuela decían que el COVID no existía, que era algo que había inventado Maduro para dejarnos en nuestras casas y que no protestáramos, ¿no? Y cuando te mudas a Colombia, pues ves que hay una versión similar de que el COVID no existe o no es tan grave. Iván Duque, el presidente de Colombia, no quiere que protestes contra no sé qué, ¿no? Entonces, había una adaptación de izquierda y derecha de que el virus no existía o no era tan grave, dependiendo si el público era una persona que rechazaba la izquierda o rechazaba la derecha o vivía en Venezuela o en Colombia. Pero que básicamente el COVID sí existía y sí era grave, pero digamos, te lo empaquetaban de una manera que permitía que, según tus propias circunstancias ideológicas, geográficas, nacionales, tú le dieras esa veracidad, ¿no? Y ese ejemplo me funciona mucho porque permite que alguien salga, digamos, de las circunstancias nacionales que a veces son tan queridas para nosotros. Es que en nuestro país pasa tal cosa, para ver este cambio tan diverso, ¿no? Pero también utilizo, como les dije, algunos ejemplos de cuando yo he caído y les pregunto además en cuáles desinformaciones han caído, y cuando entre varios comparten hay como un ambiente mucho más claro de, todos podemos ser vulnerables. Que justamente estas cosas que han comentado a lo largo de este momento, la primera, pues hablar aparte, la segunda, pues tratar de tener más una conversación que ir por adelante tirando factos, como dicen por ahí, puede funcionar. Y sobre todo esta, bueno, no solamente te pasa a ti, ¿no? Me ha pasado a mí, nos ha pasado a todas las personas. Yo siempre les digo y les doy un ejemplo que resulta contundente porque una de las últimas desinformaciones en las que yo caí fue en la elección pasada, no la judicial, la anterior, la elección ejecutiva, porque había un candidato, un precandidato a la gobernatura, que era un tipo horrible que tenía muchas denuncias por acoso. Y era terrible porque todo indicaba que sí iba a llegar a ser candidato a la gubernatura de ese estado. Y yo realmente sentía una cosa, o sea, era muy emocional mi reacción porque yo nada más escuchaba hablar de este tipo y hasta sentía, ¿no? Que mi cuerpo se ponía en guardia, ¿no? Entonces por ahí yo malinterpreté una determinación de su partido político acerca de si iba o no a contender. Entonces yo me fui por la libre y ya lo descalificaron, no va a ser candidato a la gubernatura. Y a los 15 minutos, no, o sea, fue el subcomité que lo iba a pasar al general y el general luego lo iba a pasar. Y fue terrible porque yo conozco muy bien los procesos electorales porque cubrí procesos electorales casi 20 años de mi vida. Sé cómo funcionan los partidos y las leyes electorales en mi país, pero estaba tan molesta por esta situación y tan feliz por haber pensado que no iba a pasar, que lo compartí. Así, de bruces, ya directora general de verificado en la descripción de mi Twitter. Y bueno, creo que esas cosas nos pasan y justamente es lo que yo trato de decir, ¿no? Oye, pues a lo mejor es un tema que te importa mucho y a veces somos un poquito menos claros o transparentes cuando se trata de algo que nos importa. Pues yo creo que son muy buenos consejos para aproximarnos, pero por último me gustaría si nos pudieran de manera muy general dar algún consejo para las personas antes de compartir algo de lo que no están tan seguros, ¿no? Caemos en desinformación todas las personas, pero creo que aquí tiene mucho que ver el tema de si sale de nosotros o se queda aquí, ¿no? O la desinformación termina ahí. Entonces, una cosita práctica que les quieran compartir a la audiencia acerca de cómo no seguir formando parte de la cadena de desinformación.
Pues yo primero, si quieren, yo diría, tomate esos segundos antes de compartirlo. Cuando ves un contenido que te llama mucho la atención, que decís, esto no puede ser, se lo voy a compartir a todo el mundo, acá voy porque esto es increíble o es terrible o lo que sea, tómate unos segundos y decir, si llega a ser falso, ¿cuánta vergüenza me va a dar esto de haberlo compartido? Y tomate esos minutos y decir, ¿tiene sentido? ¿Es cierto o no? No tenemos obligación de compartir. Digo, tampoco es que vamos a pedirle a todo el mundo que chequee absolutamente todo lo que ve todo el tiempo. Pero de todas las cosas que ves, las que te llaman suficientemente la atención como para querer compartirlas, es así, por ahí dedicarle unos segundos. Y de última, mini googleo, mini buscar algo más, a ver si hay contenido de eso. Y si no hay absolutamente nada, dudemos un poco de que nuestro tío nos está mandando una primicia por WhatsApp que no está absolutamente en ningún lugar y dejemos la cadena ahí y no sigamos compartiendo. Así que mi recomendación es tomarnos unos segunditos, respirar profundo y decir, ¿estoy segura de esto? ¿Voy o no voy? En México hubo una campaña muy importante sobre el tema de la violencia familiar y salió en los 80, ¿no? Y era el tema de cuenta hasta 10, respira lenta y profundamente. Y yo lo utilizo mucho acá y digo, a ver, cuenta, no hasta 10, cuenta hasta 5. Y creo que es algo que en lo que coincidimos y que como creo que lo que agregas es súper relevante, ¿no? No tenemos obligación de compartir nada, ¿no? Entonces, si no estamos muy seguros, podemos empezar por ahí. Y en tu caso, Freddy, ¿qué sería la recomendación así, el tip, ese hack para la vida, para no caer en desinformación? Bueno, primero les tomo en broma esto de contar al 1 al 10, ¿verdad? Porque les digo que a veces no basta. Y les digo, cuenten del 1 al 100. Si seguramente se aburren antes de decir que van a querer compartir, ¿no? Porque al 10 todavía uno puede estar iracundo. Pero más seriamente, yo hablo de esta mnemotecnia del SMART, ¿no? Que son las 5 emociones y siempre les hablo de intensamente, ¿no? De Inside Out, de la película de Disney. Es decir, trato de sacarlos de esta idea de yo soy el gurú y te voy a venir a explicar. Pero sí les digo que el periodismo no es tan sexy, ¿verdad? No es tan sensual como la desinformación. Un video de TikTok de inteligencia artificial es súper seductor. Entonces, que cualquier contenido, le digo, mami, si un contenido te causa mucha sorpresa o te aterroriza o te indigna, pero de una manera demasiado exagerada, probablemente sea una desinformación. Así que cuenta hasta 100. Entonces, mi mamá siempre me dice que cuando lleva como 25 ya se aburre y se pone a ver otra cosa y no lo comparte, ¿no? O sea, 100 es una exageración, pero bueno, hay que utilizar las herramientas de los malos, como dice Clara, de Maldito Burlo, ¿no? Tema. Y bueno, van a ser estas las cosas de las que vamos a estar hablando durante esta segunda temporada de Del Dicho al Hecho, en la cual también estamos empezando una dinámica. Y entonces, para cerrar, me gustaría mucho comentarles, la próxima edición vamos a tener a 2 personas también en la edición del Dicho al Hecho. Vamos a hablar justamente sobre inteligencia artificial y cómo en muchas ocasiones es utilizada por algunas personas para contarle sus problemas. Entonces, a veces agarramos a la IA, ya sea a ChatGPT o a cualquiera que a ustedes les guste, Gemini, Cloud, etcétera, y los agarramos de psicólogas o psicólogos. Y justamente vamos a hablar de los riesgos que pueden existir en tomar a la IA de tu psiquiatra o tu psicólogo personal, ¿no? O sea, de entrar a este diván de los bytes, porque bueno, siempre es más atractivo tener un psicóloga 24/7 y no tener que esperar para cuando hay una situación. Entonces vamos a hablar de este tema y me gustaría que si ustedes tienen alguna duda al respecto de esto, que si tienen alguna pregunta, tanto para Claudia del Pozo de Ion Institute, una experta en inteligencia artificial, o como para la psicóloga Berenice de la Peña, que nos va a acompañar desde esta parte, si hay alguna pregunta sobre este tema que a ustedes les gustaría hacerles y que nosotros podamos transmitir para que justamente sigamos entre nosotras y nosotros mismos también aprendiendo y compartiendo este tipo de dudas y cosas que nos pueden servir. Es un tema que me aterra, pero a niveles que no te imaginas. Todo el mundo de la interacción con la inteligencia artificial y lo que nos puede generar a tantos niveles me aterra muchísimo. Y preguntas, creo que sobre todo es por qué es importante por ahí cambiar la comodidad que te puede dar esta asesoría 24 horas muy en privado que podés hacer desde tu casa
por una asesoría profesional y cuán importante es eso en este contexto. Yo preguntaría cuáles son las mejores prácticas, digamos, porque va a haber jóvenes que lo van a seguir haciendo, ¿no? Que no nos van a hacer tanto caso, pero probablemente haya una herramienta allí que pueda llevar a buscar ayuda terapéutica profesional o asesoría profesional, pero muchos me dicen que es 24 horas, no lo juran, es su mejor amigo. Una estudiante me dijo hace poco, ojalá tuviese cuerpo físico, sería lo último. Entonces, creo que hay que dar unos buenos consejos de qué pasa o qué sí puede consultarle a la inteligencia artificial antes de llegar a la ayuda profesional adecuada. Excelente, creo que las dos son preguntas muy interesantes y muy válidas, y seguramente nos darán mucho de qué conversar en la siguiente emisión de Del Dicho al Hecho. No me queda más que agradecerles de nuevamente, Jan-Freddy Gutiérrez, de Efecto Coco, y Olivia Sor, de Chequeado, dos grandes colegas, compañeros, en este camino de navegar la desinformación y sobre todo de justamente tratar de con ello hacer un mejor espacio. De eso se trata este trabajo que hacemos y de eso se trata Del Dicho al Hecho. Yo soy Daniela Mendoza y les recuerdo que Del Dicho al Hecho hay mucho por verificar. Hasta la próxima. Este podcast fue realizado con el apoyo de la Unión Europea a través del programa Promover la Información Confiable y luchar contra la desinformación en América Latina.